Amén. Amén, hermanos. Bueno, primeramente me gustaría orar para que el Señor sea tomando el control de mi vida y que sea hablando a sus corazones. Así Amén. que ahí en sus lugares donde usted esté, le pido que sea inclinando su rostro en reverencia a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora voy delante de usted, Señor amado, dándole gracias, Padre, por todo lo que usted me ha dado, Señor amado. Gracias, Padre, porque puedo estar aquí, Señor amado, en un lugar de privilegio, Señor amado, donde muchas personas desearían estar el día de hoy, Señor amado, o en alguna etapa de su vida donde muchas personas desearían estar aquí, Señor amado. Pero gracias porque usted me ha dado el privilegio, Señor, de poder ser yo, Señor amado, de yo dejarme usar por usted, Señor amado. Muchas gracias le doy, Señor, por los hermanos que se han unido a esta transmisión, Señor, en vivo. Le pido una bendición especial para cada uno de ellos, Señor amado. Padre, usted sea hablando, Señor, sea colocando las palabras necesarias en mi boca, Señor amado, para que yo pueda hablarles a mis hermanos, Señor amado. Pero que haya una comunión especial, Señor, que haya una comunión directa, Señor, entre usted y el corazón de mis hermanos, Padre. Que ellos no me vean a mí, sino que vean su imagen, Señor amado, y que puedan ver como usted es hablando sus corazones, Padre amado. En esta hora seas lavándome, limpiándome de la cabeza hasta la planta de los pies, Señor amado. Saque lo malo mío y coloque lo bueno suyo, Señor amado. De manera, Padre, de que usted sea hablando a la vida de mi hermano como usted primeramente habla a mi vida, Padre amado. Le pido que usted sea, Señor, guiándome, Señor, sea fortaleciéndome, Señor, y dándome todo lo que necesito, Señor amado. Le pido, Señor, dejo todo lo malo mío afuera, Señor amado, y entro con el mar, con todo el respeto que usted se merece, Señor amado. Muchas gracias le doy por este día, Padre, porque usted en este día me eligió a mí para poder predicar su palabra, Señor. Todo esto se lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Bueno, la palabra el día de hoy va a estar en Lucas, en San Lucas. Los invito a que sean buscando la palabra. Está en San Lucas, capítulo 17, versículos 5 y 6. Amén. Lleva por título, Aumentanos la fe. Voy a darle lectura en el nombre del Señor. Dice así: dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Amén. Bueno, vamos analizando la palabra de Dios, hermanos. Bueno, empieza primero de los apóstoles hablando con Jesús, ¿cierto? Y los apóstoles le dicen, los apóstoles le piden al Señor algo que dice, aumentanos la fe. Más adelante vamos a ir viendo por qué los apóstoles le pedían eso al Señor. Amén. Después el versículo 6 dice, entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Bueno, en esta parte yo averigüé cómo es un grano de mostaza. Y me salía que un grano de mostaza son pequeñas semillas redondas. Típicamente miden de 1 a 2 milímetros de diámetro. Es decir, son unas semillas insignificantemente pequeñas. Son muy pequeñas, de 1 o 2 milímetros de diámetro. Y dice, si nosotros tuviésemos fe, o sea, si nosotros tuviésemos, aunque sea un poquitito de fe, una fe tan pequeña, podríamos hacer cosas muy grandes. Eso es lo que se refiere aquí Jesús. Dice, si nosotros tuviésemos fe como un granito de mostaza tan pequeña, podríamos decir a un sicomoro, yo busqué también cómo eran los árboles sicomoro. Y dice, algunos sicomoros
varían entre los 30 metros de alto y los 21 metros de anchura. Es decir, igual su tamaño es muy grande, o sea, dice también que sus raíces son suficientemente vigorosas para sacar una cera. Es decir, que este árbol, como dice aquí la referencia a Jesús, es un árbol muy grande. O sea, es muy difícil de mover, ¿me entiendes? No es que vaya a venir cualquier persona, va a tomar, va a cortar raíz por raíz, va a tomar el árbol, va a ir y lo va a plantar en el mar. Es como algo muy difícil de hacer nosotros como humanos. Entonces Jesús en esta parte de la palabra hace como una referencia, que si nuestra fe fuese suficientemente pequeña, o si nosotros tuviésemos aunque sea un poquitito de fe, como un grano de mostaza, nosotros podríamos hacer una cosa tan grande como decirle a ese árbol tan grande que se salga de ahí y que se plante en el mar. Es decir, algo muy grande, ¿cierto? Entonces, el día de hoy vamos a ver en la Biblia dos historias o dos pasajes de la Biblia donde los discípulos tuvieron poca fe. Así que los voy a invitar a buscar primeramente San Mateo. San Mateo capítulo 17. Amén. Bueno, vamos a darle lectura en el nombre del Señor. Lleva por título: Jesús sana a un muchacho lunático. Voy a ir leyéndolo y voy a ir explicándolo. Dice así: Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Bueno, vemos como Jesús aquí caminó hacia donde había gente y vino un hombre que lo vio, obviamente, y se arrodilló delante de él a pedirle algo. Y le dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. Y yo busqué en el diccionario por internet, busqué qué significaba ser una persona lunática, qué significaba ser lunático. Y dice que tiene cambios bruscos de carácter o de humor sin explicación. Lo cual, por ejemplo, hoy en día se podría ver también como las personas que son bipolares, que tienen como cambios de ánimo, que por ejemplo de repente están bien y después al segundo pueden que estén mal. Era una cosa así. Ese era el problema que tenía, la enfermedad que tenía el hijo de este hombre. Vamos en el verso 16, en el versículo 16. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Bueno, primeramente, antes de que llegara Jesús ahí entonces donde la gente, ese hombre seguramente, yo me imagino que le vio a los discípulos de Jesús y les dijo que si es que ellos lo podían sanar o podían hacer algo por su hijo, me imagino yo. Y como dice aquí el hombre, le preguntó a sus discípulos, lo trajo donde sus discípulos, pero ellos no pudieron hacer nada, no lo pudieron sanar, ¿cierto? Después, en el versículo 17 dice: Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y bueno, yo estuve averiguando, porque yo igual no soy muy entendido de la palabra, pero tengo una Biblia que es de estudio en la cual yo investigué a qué se refiere este texto, que dice: oh generación incrédula y perversa. Y dice, en esta parte, en este versículo, le habla a los discípulos y a la iglesia, que se refiere a que dejen de ministrar a los demás en el genuino nombre del reino de Dios. Y le habla a los discípulos y a la iglesia porque su fe no es suficiente como para sanar a un niño que está con una enfermedad. Y dice que Jesús se sintió decepcionado
puede ser de sus discípulos, o se sintió como hastiado de cómo, estando tanto tiempo con él enseñándoles de la fe, hablándoles de la fe, y los discípulos no podían sanar a ese muchacho. Entonces el Jesús demuestra, los discípulos demuestran falta de fe, falta de conocimiento y falta de autoridad para sacar el demonio que tenía ese muchacho. Entonces, sigamos con el versículo 18, que dice: Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Bueno, vemos después de que Jesús ya reprendió al muchacho, y el cual se sanó al tiro. Vemos que los discípulos como que le preguntan a Jesús si él lo hizo, ¿por qué ellos no lo pudieron hacer? ¿Por qué nosotros pudimos echarlo fuera? Dice textualmente. Entonces Jesús le explica y le dice aquí al tiro en el versículo 20 la respuesta. Dice: Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Y le da al tiro la referencia que hablábamos en delante en Lucas 17. Le dice que, parafraseando, que si su fe fuese como un granito de mostaza, así tan pequeña, ellos le podrían hablar a los montes que si el monte está aquí, se moviera hacia allá. Eso es lo que haría la fe si es que nosotros la tuviésemos, si es que, en ese momento ellos la hubiesen tenido. Y entonces dice que si es que nuestra fe, o si es que su fe de esos discípulos fuese como un grano de mostaza, ellos podrían hacer esas cosas y nada, absolutamente nada, se les haría imposible. Pero aquí abajo, en el siguiente versículo, el 21, el último versículo, da una información importante también. Dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces Jesús les daba a entender también a los discípulos que no es solamente teniendo fe o teniendo fe en que Dios lo pudiera hacer, sino que también preparándose en ayuno y en oración espiritualmente. Bueno, esa era una historia, un pasaje de la Biblia. El siguiente se encuentra en San Marcos, capítulo 11. Los invito a buscar San Marcos. San Marcos, capítulo 11, del versículo 20 al 26. Lleva por título: La higuera maldecida se seca. Vamos a darle lectura en el nombre del Señor. Igual que el anterior, vamos a irlo leyendo y explicando. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe. Tened fe en Dios. En el 23 sigue diciendo: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Bueno, vemos aquí como está Jesús con Pedro, y Pedro veía como la higuera que Jesús había dicho que se secase, se secaba desde sus raíces. Entonces Pedro le recuerda al maestro, acordándose dice, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y al tiro Jesús le respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Esto se refiere a que cuando, por ejemplo, nosotros tenemos fe en Dios, las palabras que digamos no van a caer en tierra,
¿Me entienden? Si nosotros nos preparamos también con ayuno, con oración, las palabras que nosotros digamos y lo digamos con fe, como dice aquí, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón. Eso también es muy importante, hermanos, que, por ejemplo, nosotros muchas veces, y me ha pasado personalmente, lo puedo decir, que digo, por ejemplo, algo con fe, pero no lo creo como desde el fondo de mi corazón. Como que lo digo con fe, con autoridad, pero muchas veces mi corazón no lo cree como debería creerlo. Entonces, muy importante que no dudemos en nuestros corazones cuando nosotros digamos algo en el nombre del Señor. Si no creyere que será hecho lo que dice. Nosotros siempre debemos creer lo que nosotros decimos que va a ocurrir, porque Dios nunca nos va a dejar solo. Él siempre nos va a respaldar en todas las cosas que digamos. Y dice, lo que diga le será hecho. Siguiendo con el versículo 24 dice, por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, en esta parte nos dice que cuando nosotros oramos, que no digamos, por ejemplo, Señor, yo creo que esa persona se va a sanar, pero decirlo como de labios, eso como que no funciona, ¿me entienden? Uno, por ejemplo, si dice, yo creo, Señor, que esa persona se va a sanar, tengo que creerlo en mi corazón para que eso sea hecho. Amén. Después en el versículo 25 dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a nosotros nuestras ofensas. Eso también es muy importante, hermanos, que por ejemplo, cuando nosotros estemos orando, no podemos tener raíces de amargura en nuestra vida, en nuestros corazones, ¿cierto? Aquí dice, no se deje engañar ningún creyente que tiene fe suficiente para recibir respuesta de su oración, si en secreto guarda rencor o amargura contra alguien. ¿Me entiende? Entonces, nosotros cuando oramos tenemos que ser bien precavidos en que no tengamos ninguna atadura contra nadie. Siempre debemos, yo personalmente, en mis oraciones siempre agrego que se desate cualquier atadura aquí en la tierra y allá en el cielo con cualquier persona que tengamos algún problema o que tengamos rencor, para que de esa manera nuestra oración sea eficaz. El versículo 26 dice, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Como les decía, hermanos, nosotros siempre tenemos que perdonar a las personas que nos hacen algo, porque nosotros no somos quienes para juzgar a esas personas. El único juez perfecto es el Señor, y es el único que juzga. Nosotros no somos quienes, porque puede que esa persona tenga un pecado y nosotros le decimos, no, pero ¿cómo vas a hacer eso? Y nosotros, por otra parte, tengamos otro pecado, y es lo mismo. No hay un pecado que sea más bueno que el otro. Todos los pecados delante de los ojos de Dios son iguales. También, esas fueron las dos historias, los dos pasajes bíblicos en los cuales los discípulos no tuvieron fe y Jesús les recalcó que tenían poca fe. Bueno, también podemos ver que la fe nos salva. Podemos buscar San Lucas capítulo 17, los invito, hermanos. San Lucas capítulo 17. Me equivoqué. San Lucas capítulo 7. Vi mal. Ahí está. San Lucas capítulo 7, versículo 50. En el nombre del Señor dice así: pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. También hay otro pasaje de la Biblia que está en San Juan, capítulo 3. Los invito a buscar también. San Juan, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 18. En el nombre del Señor dice así: el que en él cree
no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Como vemos aquí, no menciona la palabra fe, pero si nosotros vamos a buscar qué significa fe, ahí vamos a ver que aparece, un significado de la fe es creer, ¿me entienden? Entonces, esta palabra también se asimila con la fe. Puede decir, el que en él cree no es condenado, el que tiene fe en él, el que cree en Dios, en el unigénito Hijo de Dios, no es condenado, pero el que no cree, el que no tiene fe, ya ha sido condenado. Podemos ver también, vamos a buscar qué es la fe también, porque es una pregunta que también la gente se puede hacer, y vamos a buscarlo bíblicamente. Así que los invito a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Lleva por título la fe. En el nombre del Señor dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, yo estuve buscando también las palabras porque a mí de primera, yo cuando le escuché este versículo al pastor, yo decía, ya la certeza, y para no mentirle, yo me imaginaba otra cosa. Así que busqué la palabra certeza y la palabra convicción. Certeza significa conocimiento seguro y claro que se tiene de algo. Entonces es pues la fe, la certeza, o sea, es como la seguridad de lo que espero, ¿me entiendes? Es como la seguridad, esa palabra se puede cambiar por certeza. Y la convicción es seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. Entonces la convicción es estar seguro también de algo. Por ejemplo, dice la convicción de lo que no se ve. O sea, la fe, hermano, no es algo que uno pueda verlo así como materialmente. Es espiritual. Por ejemplo, nosotros no la podemos ver, pero podemos sentir fe cuando nosotros decimos algo, o como sentir autoridad, ¿me entiende? Como creer en algo. Eso es lo que significa la fe. Y bueno, esa era la palabra del día de hoy. Espero que haya hablado a sus vidas, a sus corazones, como primeramente habló a mí. Que podamos ser también en parte como los discípulos, que vamos a Lucas 17, donde estaba la palabra principalmente. Lucas 17, donde vemos aquí que los discípulos le pedían al Señor, aquí está. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Que nosotros en parte también podamos ser como esos apóstoles, como los discípulos, que le pedían al Señor que Él les pudiera aumentar la fe para que Él estuviese con nosotros, para que ellos en ese momento pudieran echar fuera a los demonios, como decía aquí, y poder sanar a las personas como Dios lo hacía. Y bueno, hermanos, así que los invito a que en sus corazones puedan reflexionar si es que su fe es una fe eficaz o es una fe solamente de labios, que nosotros digamos la palabra con autoridad, pero que en nuestros corazones no lo sintamos. Así que le voy a invitar a orar ahora, así que incline su rostro ahí en el lugar donde esté. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora voy delante de usted, Señor amado, dándole gracias, Padre, porque su palabra ya ha sido exhortada, Señor amado. Le doy gracias, Padre amado, porque usted me ha permitido, Señor amado, en parte entender esta palabra, Señor amado. Primeramente, me ha hablado a mí, Señor amado. Ayúdeme, Señor, a cada día en mi oración pedir que usted aumente mi fe, Señor amado, para yo poder hacer las cosas que usted hacía, Señor amado, y para poder creer en usted cada día más, Señor amado, porque muchas veces podrán venir cosas a nuestra vida, Señor amado, que nos harán dudar, Señor amado. Muchas veces Satanás
viene a nosotros, Padre amado, a intentar hacernos dudar, Señor amado, pero ayúdanos, Señor amado, a creer siempre en usted, en su nombre, Señor amado, a que usted nos ha salvado, Señor amado, a creer, Padre amado, para no ser condenados, Señor amado. Le pido que usted sea, Señor amado, colocando la fe, Señor, cada día más en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor amado. Permítanos también no ser como los discípulos que muchas veces les faltó autoridad, Señor amado, les faltó conocimiento, Padre amado, les faltó quizás muchas veces ayunar, orar, Señor amado. Ayúdeme, Señor, a mí personalmente, a cada día, Padre amado, poder orar, Señor amado, que reconozco que muchas veces se me olvida orar, Señor, en el día. No tengo una comunión como la que debería tener con usted cada día de mi vida, Señor amado. Y muchas veces también, Señor, no ayuno como debería hacerlo, Señor amado. Le pido a usted que me sea ayudando, que me sea fortaleciendo, Padre amado. Que me sea cada día exhortando, Padre amado. Que me sea hablando a través de su palabra, Señor, como lo hacía esta vez, Padre amado. Ayúdeme también, Señor amado, a aprender cada día de su palabra, Padre amado. Que sea un versículo diario, ya va a ser crecimiento espiritual para mí, Padre amado. Le pido que usted también sea ayudando a mis hermanos, Padre amado, auméntele la fe cada día más para que nosotros podamos creer y sea hecho en ese mismo instante, Señor amado. Ayúdenos cada día, Padre, y fortalezcanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Demos glorias a Dios, hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios bendiga a la pastora que